sobre las diferencias entre grupos independientes como una introducción al análisis de comparación de grupos. A ver, iniciemos con esta pregunta. ¿Cómo sabemos si los grupos son realmente diferentes? Y claro, ¿diferentes con respecto a qué? Veamos estas preguntas. Estudiantes, los que trabajan tienen más estrés. O sea, ok, vamos a comparar a aquellos estudiantes que trabajan con los que no trabajan. Aquí el clima laboral cambia según el área de trabajo, a pensar de que el clima laboral va siendo diferente según pues el área de trabajo, área 1, área 2, área 3. O acá, el soporte parental difiere según el lugar de procedencia, pensar de que el soporte parental podría diferir según pues el lugar de procedencia, zona A, zona B, zona C, lugar de procedencia. Entonces, aquí es donde nos vamos a preguntar cómo analizar y decidir si es que estas diferencias que nosotros podríamos ir observando son lo suficientemente importantes, ¿no? Como para nosotros decir de que sí hay o no hay diferencia entre los grupos. A ver, para organizarnos mejor, veamos estos ejemplos aquí, para notar cómo se van dando esas diferencias. Entonces veamos aquí estas situaciones. Rendimiento académico según sexo. A pensar de que dependiendo dependiendo del grupo, o sea, puede ser el grupo de hombres o el grupo de mujeres, se tiene distinto puntaje en rendimiento académico. O aquí, el estrés según la condición laboral, ¿no? Entre el grupo de los que trabajan y no trabajan, a ver, veamos pues cuál es la puntuación y el nivel de estrés. O aquí, clima laboral según el área laboral. Tenemos distintas áreas y pues quizás en alguna área aquí el clima organizacional va siendo mayor o menor. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos notando aquí? Que primero, la primera variable que se visualiza, porque son variables aquí las de anaranjado, son variables numéricas. ¿Está bien? Puntuaciones de alguna escala, por ejemplo, es el caso, una escala psicométrica, como es el caso, que puede ser el estrés o el clima organizacional. Variables numéricas. Y vemos que a la derecha en azul tenemos la variable de comparación, que en este caso no es que en este caso, ¿no? Sino generalmente son variables nominales o variables categóricas, como tú lo puedes ver aquí en azul. Sexo es una variable nominal, y estos son sus valores, los que tú ves a la derecha. Condición laboral es otra variable nominal, y estos son sus valores que están a la derecha. Estos valores también se les llama categorías. Por lo tanto, a la variable nominal también se le conoce como variable categórica. Ahora, es cierto de que entre las primeras videolecciones que nosotros hemos visto en el curso, o de acuerdo pues con el primer tema que uno vería en un curso de introducción a la estadística, es cierto de que uno distinguía aquí entre las variables que pueden ser de intervalo o pueden ser de razón. Entonces, no, vamos a partir de ahora expresarlo de manera más ágil y más usual. Y ya no vamos a distinguir entre variable de intervalo y de razón. Simplemente les vamos a llamar variable numérica. ¿Está bien? Variable numérica. Y aquí a esta variable que, bueno, claro, técnicamente aquí son variables nominales, pero también a las nominales podemos pensarlas dentro del grupo de o como un sinónimo de variable categórica. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a usar esa terminología, variable numérica y variable categórica. Bien, entonces ahora sí, estando más claros en cuanto a qué cosa es lo que se diferencia, dónde vamos a ver esas diferencias, y estamos acá con estas variables numéricas, ¿qué va a definir esos grupos que se van a diferenciar? Lo va a diferenciar esta segunda variable, que es una variable categórica, que en la mayoría de ejemplos que vamos a ir viendo van a ser variables demográficas. Entonces van a aparecer nuevas preguntas a responder. Iniciamos con qué medida, y pensamos pues en una medida de resumen, podría yo comparar estos grupos, ¿no? O sea, y una primera idea así muy directa, ¿no? O sea, si yo quiero evaluar rendimiento académico de dos grupos,
Entonces uno pensaría rápidamente pues en el promedio, ¿verdad? Entonces el promedio, la media, en qué situaciones, cuál sería pertinente, en qué situación sería pertinente ahí su uso, va siendo lo usual o general, eso tenemos que preguntarnos en cuanto a la medida descriptiva que vamos a adoptar. Para analizar, para un primer análisis de esas diferencias. Luego, claro, y va a ser una medida descriptiva aplicada a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, si fuera la media, miraríamos acá la media del rendimiento en el grupo de hombres y la media del rendimiento académico en el grupo de mujeres. Luego nos vamos a preguntar, y a propósito que hemos estado viendo los temas de estadística inferencial, entonces nos podríamos preguntar si esa diferencia que nosotros observamos, o sea, hasta qué punto esa diferencia, que puede ser pequeño o grande, ¿no? O sea, al final, si yo tengo dos promedios, si un promedio es 15 y el otro es 16, hay una diferencia de 1. Pero ese 1, podríamos pensar que esa diferencia, o más en simple, ¿no? Esa diferencia distinta de 0, porque puede haber 15 y 16 difieren en 1, o 15 y 18 difieren en 3 puntos, o 15 y 15.5 difieren en medio punto. Entonces, esa diferencia, ¿qué tanto? Esa diferencia distinta de 0, ¿qué tanto se podría esperar que también se dé en la población? Y con la posibilidad de generalizar esa diferencia. O sea, bueno, en términos simples es cómo nosotros podríamos tener un resultado inferencial de esa diferencia para, pues, la inferencia hacia la población, para una generalización de ese resultado de diferencia. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Haciendo un análisis inferencial. Obteniendo un valor P de significancia estadística, para el que vamos a elegir una prueba de significancia estadística. Entonces, estamos complementando el resultado descriptivo, del mundo descriptivo más arriba, con un resultado inferencial, ahí que nos vaya dando esa información, eso que busca el análisis inferencial, podernos aproximar a una generalización de la población, en el estilo tradicional, claro. Y luego también tenemos que preguntarnos, bueno, más allá de la estadística inferencial, ¿no? Con toda la controversia que va teniendo, esta diferencia que yo estoy encontrando acá arriba descriptivamente, porque podría encontrar una diferencia de 1, 3 o 5 puntos, ¿eso es grande? ¿Eso es pequeño? ¿Cómo es esa diferencia? Entonces vamos a necesitar valorar eso. Y para eso nosotros vamos a considerar una medida del tamaño del efecto. Entonces, ya de manera aquí general, este análisis de comparación de grupos aplicado en donde se hace la diferencia de una variable numérica según una variable categórica debe ser respondido en estos 3 ámbitos. Y eso van a ser las nuevas interrogantes que debemos responder en el curso, en la temática del análisis de comparación de grupos independientes. El análisis de comparación de grupos independientes, así como lo estamos leyendo, debemos entenderlo como un objetivo metodológico. ¿Está bien? Un objetivo de investigación puede ser analizar la comparación de grupos independientes. Y luego sobre eso uno va a ir determinando las herramientas, el alcance estadístico que va a ir usando. Y ahí es donde donde nosotros estadísticamente vamos a trabajar, vamos a reportar sobre esos 3 puntos. O estos 3 aspectos que van a ir siendo viendo en sesión. Muy bien, entonces eso como en la introducción aquí para compartirles sobre comparación de grupos independientes. Gracias.